Evangelio de San Marcos, capítulo 14, a partir del versículo 1, y así dice en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Versículo 17, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y versículo 25, también dijo Jesús: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hasta ahí la lectura, amado, gracias. Atrincherate en nosotros y nosotros en vos, Rey. Y dejanos en la holgura y la anchura, en la altura y la profundidad de tu amor. Ahora en un éxtasis de amor supremo, amado, de amoríos que renueven las fuerzas y que animen y envalentonen los corazones en tiempos de peligros, de asedios, pero de asegurada victoria también para nosotros, tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, honor y gloria, y gritemos amén. Hermanos, tomen asiento. Son tantísimos los cuidados de Dios, ¿no? Realmente no nos dejan de sorprender. El jueves estuvimos predicando otro 14 de la Biblia, Hechos 14. Y bueno, guiados por el Espíritu Santo, llegamos a otro 14, capítulo 14 del Evangelio, entonces San Marcos, pero en una muy similar temática. Y me quedo sin audio. En una temática tan similar, decíamos, porque se trata de los intensos y aumentados y cada vez más necesarios cuidados y, ¿por qué no?, protecciones de Dios en días donde lo invisible se hace palpable y estamos corriendo riesgos y peligros nunca antes corridos. ¿Por qué? Porque están corriendo los últimos tiempos y no estamos sonando alarmistas, estamos sonando realistas cuando hablamos estas cosas, y creo que nos damos cuenta todos, y si no, démonos cuenta que estamos viviendo los tiempos finales. Decirle al que tenga al lado: estos son tiempos decisivos. Pero, hermano, sobre todo, y en nuestra lectura, más allá de esto, que también, por supuesto, tiene total vigencia, estamos cerca y cerquísima de cosas grandísimas y gloriosísimas de Dios. Así como justamente va pasando el tiempo y lo abrumador se está aumentando, porque cada vez, mientras el tiempo está corriendo, estamos cada vez más cerca de lo que será la gran tribulación para el mundo, pero no para nosotros, porque Cristo viene antes. ¿Cuántos gritan amén? Si nosotros estamos en lo inminente de cosas maravillosas y gloriosas, porque mientras el mundo realmente está siendo cubierto cada vez más de oscuridad y de tinieblas, no obstante, sobre ti será vista mi gloria, te dice Dios. Así que es una conjunción un poco de estas dos cosas, ¿no? Tiempos finales, tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque estamos cerca de momentos gloriosos. Y cuando Jesús estaba súper cerca, apenas a 2 días de un momento esperado, deseado, como era la Pascua, un momento, sigue diciendo el versículo 1, festivo, bueno, sobre él se cerró como candado
una situación de asedio y de amenaza tal cual sobre nosotros, porque el diablo no solamente sabe que le queda poco tiempo, sabe también que a nosotros nos queda poco tiempo antes de ser raptados al lugar seguro y eterno en el reino de los cielos. ¿Cuánto gritan amén? Por darle el aplauso y decirle, Señor, ahí quiero estar pronto. Y Él te dice, aquí vas a estar pronto conmigo. Pero bueno, tenés que recibir de alguna manera los anuncios y las advertencias del caso, pero primeramente y nunca olvidando, estamos cerca de lo inminente y glorioso, deseado cual la Pascua en aquel momento festivo, como era una de las fiestas más importantes de la Pascua. Lo que viene, lo que está por delante, lo que es inminente, dice que estaban apenas a 48 horas, a 2 días nada más de eso, ¿sí? Y eso, hermano, tiene que hacernos latir fuerte nuestro corazón. No estamos vaticinando ruina, estamos esperando gloria. El mundo tiene su diario de noticias, nosotros tenemos el nuestro, es este. La Biblia nos anuncia no noticias ya viejas, sino lo venidero. Estamos cerca de ver la gloria de Dios como nunca antes. ¿Lo crees? Y si no te hubiera pedido un aplauso, recién te pediría otro ahora. Amén. Estamos cerca, Rey. Pero, como que reconociéndolo, repasándolo y volviendo a decir algo se ha dicho en estos últimos días porque venimos de la semana de Pascua, se nos recuerda acá que este tiempo previo y de asedio de parte del enemigo es un tiempo de panes sin levadura. ¿Qué quiere decir eso? Vidas sin pecado. Tenemos que vivir por fuera de la mancha y de la arruga del pecado, que eso es lo que provoca en nosotros. Y nosotros no nos queremos arrugar, queremos estar frescos, nuevos y jóvenes en nuestra fe. Qué linda palabra que compartió el hermano Daniel hoy, ¿no? Esta es la fe que ha vencido al mundo. Y nuestra fe tiene que estar intacta, tal cual como al principio. Yo abracé esta fe que me abrazó en realidad a mí, ella, cuando tenía 16 años. Hoy tengo 58, hace ya una década, pero quiero mantener y tengo, de alguna manera, esa fe tan fresca y nuevecita como al principio. Pero tenemos que mantenernos entonces como panes sin levadura, porque el pecado entra como por pequeños granos de levadura, pero termina leudando y afectando toda la masa. Y cuando esto era así, la fiesta se venía, la Pascua ya llegaba, faltaban apenas 48 horas, apenas nada más que 2 días. Dice que buscaban los principales, dice versículo 1, buscaban cómo prender por engaño a Jesús y matarle. Así que estamos avisados, y eso es lo que Dios quiere, que estés avisados también, que así como sabemos nosotros del poco y breve tiempo que resta, para lo glorioso que viene, el enemigo también sabe que le queda poco tiempo a él y también él en cuanto al asunto con nosotros, porque él es cual cazador de almas y quiere de alguna manera afectarnos, si fuera posible, en estos últimos 100 metros antes de la llegada, es cuanto más tenés que cuidarte. Decirle que tenés al lado, te están buscando de los infiernos. ¿Viste cuál un cartel, te acuerdas en las películas de antes de que hoy se busca recompensa tanto? Bueno, ahí está tu foto, está la mía, y estamos siendo buscados. ¿Y qué es lo que querían? Además, querían agarrar a Jesús. Querían prender a Jesús. ¿Qué querían? Hacerlo prisionero. Nosotros somos libres en Jesús. Yo no sé si sos consciente de la maravillosa libertad que tenemos y que hay en Jesús. Y para no olvidar y dejar de valorar eso, tenemos que adorarnos en las prisiones que antes estábamos. Bueno, el diablo nos quiere hacer volver, cual faraón, a Egipto, a su esclavitud anterior. Y lo que estaban queriendo literalmente era, como dice ahí, prender a Jesús. Y querían, dice, prenderlo por engaño. ¿Sabés que el diablo es padre de mentira y justamente lo que trata es con el engaño? Y el pecado es engañoso, el pecado nos hace creer en nuestros sentidos humanos, bueno, que va a ser algo agradable, que no va a dejar nada malo. Y justamente el engaño es eso, es falta de verdad. Y el engaño está realmente por todas partes, ¿no? Y el engaño tiene que ver muchas veces con quién somos.
Y esos quienes somos conocidos como tales. Es decir, hay para con nosotros un engaño particular según la particularidad, los gustos, el conocimiento que nosotros tenemos en la data de información que habrá en los archivos del mismo infierno, porque Él nos conoce, el enemigo sabe quiénes somos en cuanto a nuestros gustos y debilidades. Pero Él viene como querían venir contra Jesús, no solo para prenderlo, no solo hacerlo por engaño, sino para matarlo. ¿Sabés que el pecado da a luz la muerte, no? ¿Sabés que después de estar en vida, y qué triste sería, ¿no? Ya casi a la llegada final del momento de coronación, de victorias, antes del rapto de la iglesia, morir espiritualmente por causa del pecado? Sería terrible. ¿Sabés cuánta gente está cayendo ya sobre sus bruces sin fuerzas en el momento final? Pensar que tantas brazadas, quizás tanto han nadado, tanta corriente han soportado, y justo cuando ya casi estamos llegando a la otra orilla, hay gente que está aflojando, hay gente que no se da cuenta realmente el peligro que se está corriendo. Simultáneamente, dos realidades, ¿no? Ya viene Cristo, antes viene lo de Cristo en nosotros, Él viene con corona, Él viene con bendiciones, Él viene con un soporte de recompensa para aquellos de largo aliento que han sembrado con lágrimas, pero con regocijo van a cosechar. Pero por otro lado, como ya te dije, el enemigo también tratando de la misma manera que trataron con Jesús, antes de la Pascua, antes de la fiesta, tratar de prenderle, de apresarlo, de hacerlo prisionero y matarlo. Y dice que además estos no corrían vanamente esta carrera de caza en contra de Jesús, sino que, versículo 2, cual estrategas, ¿no? Decían, no durante la fiesta, no sea que haya alboroto del pueblo. ¿Qué es lo que estaban ellos trazando? Mejor cuando esté solo. El diablo, ¿sabes? Es un estratega. Y él sabe que nosotros somos unos cuando estamos juntos, cuando tenemos a nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda y por delante, toda esta cubierta, todo este rodeo de estar rodeados del ejército, del pueblo, de todo lo de Dios. Pero cuando estamos solos somos otros, o somos, mejor dicho, nosotros mismos. Y en esa soledad somos vulnerables. Y el diablo sigue trazando de esa misma manera. Capaz que mientras estás como tenés que estar y con quienes tenés que estar como hoy, el diablo se mantiene a raya porque sabe que tenés quienes te defendamos. Porque oramos los unos por los otros. Decirle que tenés al lado, estoy orando por vos. Mirá que hoy vamos a estar entregando una lista de oración, de intercesión para los intercesores de antes de los que ya vienen en el grupo de intercesores, pero también lanzando una invitación a nuevos intercesores. La verdad es que nos sostenemos unos a otros, ¿no? El martes estábamos hablando en palabra de oración sobre el Cerro de Montevideo, no, el jueves fue en esta semana, acordándonos de Moisés. Moisés siendo Moisés, todo lo que hizo, ese líder, ese caudillo, pero hubieron momentos donde él estaba sobre lugares elevados por el monte de Montevideo, el cerro, y necesitaba ser sostenido. Decirle que tenés al lado, sosteneme, ayúdame. Hay gente que cree que bueno, que a fulano y a mengano no hay que ayudarlo. Y tiene que haber llamado muchísimo la atención que a Moisés hay que sostener los brazos. Sí, también a los líderes hay que sostener los brazos. También a los que uno dice, no, este es inamovible, a este no le va a pasar nunca nada. Los que siempre oran por nosotros, ¿no? Pensamos que ellos son infalibles. Pero gracias a Dios que nos tenemos unos a los otros. Amén. Dale el aplauso por la compañía de gente poderosa y grande del cielo, de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos que te rodean. Así que iba a buscar, los enemigos iban a buscar el momento entonces que Jesús estuviera solo. Hay el solo, ¿no? Entonces cuídate sobre todo cuando andas solo. Cuando estás en tus asuntos, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la calle, cuando estás en tu lugar de estudio, cuando estás y ahí en ese anonimato de estar entre quienes no te conocen
capaz que aparece la vieja identidad que está dentro, y por ahí el enemigo es que donde te va a rodear y te va a estar buscando. Y esto realmente nos pondría cualquiera de nosotros contra un rincón, ¿no? Y creo que hablando de todo esto, si habláramos acaso de solo esto, nos llena de temor y de cuidados. Y si es en el caso, en un buen sentido, en una buena medida, bienvenido. Pero parece que nada de esto lo afectaba a Jesús. O porque quizás sí le afectaba, y él porque lo sabía, como hoy Dios te lo está haciendo saber, las maquinaciones de nuestro enemigo, nuestro adversario Satanás. Dice que si bien todos estos primeros 2 versículos, cargadísimos de muchas cosas de parte del enemigo en contra de Jesús, para prenderlo, para agarrarlo, para hacerlo prisionero y para matarlo, dice, si bien todo esto era así, ahora vamos a ver la escena de Jesús. Pero Jesús, dice, estaba en Betania. Y Betania era una pequeña aldea. Capaz que nos parece no lo grande, no lo más importante, lo pequeño, lo de Dios comparado con muchas cosas que nos propone y nos ofrece el mundo, pero ¿cuántos dicen yo en tiempos pandémicos de ataques espirituales, de caída de muchos, aún de grandes, voy a escoger estar en lo pequeño, pero grande y poderoso de Dios, quiero estar en mi Betania? Pero Betania también, hermano, era un lugar cerca del monte de los Olivos. Pero sobre todo lo que estamos viendo a Jesús, en medio de esa situación de asedio, Él estaba ¿qué? Sirviendo a su Dios y a su Padre. Estaba, dice, por invitación en la casa de Simón el leproso. Capaz que tendría que decir, indudablemente sí, tendría que decir Simón el ex leproso. Por supuesto que no estaba en la casa de un leproso, los leprosos no habitaban en casas. Pero este que ya había recibido la sanidad de la lepra y necesitaba continuidad de atención de parte de las cosas de Dios. Cuando dice, yo también, pastor, porque recibimos aquello que hayamos recibido en su momento, pero seguimos recibiendo y necesitando de Dios. ¿Y dónde estaba Jesús en el asedio de sus enemigos? ¿Estaba afrentado, estaba asustado? No, él estaba dando continuación a lo que además se transfiere luego como protección, y es mantenerse en la línea de batalla y de servicio. ¿Gritamos amén? Nada de aquello lo afectó, sino que él estaba ahí entonces sirviendo a Dios. Qué hermoso, hermano, saber que no hay amenaza, no hay situación pandémica que nos pueda ni nos deba detener en este asunto de ser lo que somos, instrumentos de servicio, de honra y de gloria para Dios, en las buenas y en las malas, en el tiempo final y antes de que venga la corona sobre nuestra cabeza, sobre todo. Damos un aplauso y le decimos, Señor, yo quiero ser de esos. Yo quiero seguir el ejemplo de Jesús. A su nombre. Y dice que él estando ahí entonces, sentado a la mesa, aceptando la invitación y acudiendo a la invitación de Simón el leproso a estar a su mesa como hoy, y siempre no aceptemos la invitación, pero de nuestro Rey y nuestro Dios, de estar congregados y congregándonos. Estando en esa situación, vino algo de lo alto, muy de lo alto, por encima de 7.000 metros de altura, el origen del nardo puro, vino eso de lo alto intensamente sobre la cabeza de Jesús. Un ungüento, un intenso perfume que bañó, que cubrió la cabeza de Jesús. Y esto no nos tiene que dejar de llamar la atención. Y esto no es solamente lo que generalmente nos ha marcado la atención, que esto, obviamente, que es algo que tiene connotación con la adoración, pero hay que tomar cuenta de qué es lo que pasó y cómo pasó, y cómo fue lo que pasó, que se cubrió. Dice que de lo alto vino algo que cubrió la cabeza de Jesús. ¿Sabés que cuando estamos en momentos así, más que del monte Himalaya, que era de donde venía el perfume de nardo puro, cuando estamos en momentos así, el Señor está derramando desde sus alturas, ¿sí?, eso intenso, eso glorioso sobre nuestra cabeza, donde se alojan nuestros pensamientos.
donde necesitamos ser mudados, y más cuando la amenaza nos amenaza y cuando la situación nos quiere hacer pensar en eso, pero Dios nos quiere sacar de aquello, nos quiere poner en lo de Él, despreocuparnos de nuestros asuntos, porque nuestros asuntos son de Él si los suyos son nuestros. ¿Gritamos amén? Y yo me quedo muchísimo, y en estos tiempos mucho lo recuerdo, y te lo menciono ahora, de 1 Corintios capítulo 2 y versículo 16, donde dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. En momentos de apremio, en momentos donde el enemigo ruge buscándonos, donde quizás la afrenta, el dolor, la preocupación quiere llenar y embargar nuestra mente de pensamientos, yo diría absurdos, ¿no? Porque ¿de qué preocuparnos? ¿De qué? La palabra dice que por más que se afane el hombre, no va a ganar nada. Pero ahí estamos nosotros, matraca y matraca, siempre pensando lo que no tenemos que pensar ni preocuparnos de aquello, sino servir a Dios y no tener nuestra mente, que es una mente enfermiza y preocupada, sino recibir de las alturas de Dios lo intenso, del Himalaya de Dios, ese perfume de Dios, la mente de Jesús, donde se dirigen nuestros pensamientos, donde se sanean nuestros pensamientos, donde nos ubicamos en la dirección correcta. El hombre y la mujer es aquel según sean sus pensamientos. Alguien que lo veas preocupado, que esté siempre bajo el peso de sus pensamientos humanos y terrenales de angustia y preocupación, lo vas a ver cabizbajo, angustiado, deprimido, enfermizo, enfermado, y una persona que no va a estar a la altura que tiene que estar. Pero en momentos así, cuando uno hace caso omiso de las amenazas del enemigo, en el sentido de que uno se pone fuerte y firme, y se pone sin las botas de la milicia de Dios y no deja de servir, si no lo usa, inclusive el servicio hasta como una terapia. En ese momento Dios te dice, y yo unjo y ungiré tu cabeza con la unción del Espíritu Santo, con pensamientos de paz, con pensamientos cuerdos, porque es no de cordura pensar lo que no tenemos que pensar, pero naturalmente lo pensamos y nos angustia después. Y nos pone como no tenía que ponernos. Pero es hermoso lo terapéutico que es el estar sirviendo a Dios. El seguir adelante. El demostrarle así al Señor que estamos plenamente confiados en Él y de Él. A pesar de que nos estén buscando de parte del enemigo. A pesar de que estén haciendo estrategias y estén buscando momentos de soledad y debilidad. A pesar de que sumen fuerzas, como dice, que sucedió justamente el versículo 10, que a los que se habían juntado y los que habían armado y planeado con estratega, todo lo que se venía ya entretejiendo, a ellos, versículo 10, dice que se les sumó Judas. Se personificó la maldad. La maldad necesita a quién usar. La maldad invisible, intangible, porque es espiritual. Nuestra guerra no es contra carne, no es contra sangre, es contra un mundo espiritual. Ellos, los demonios, necesitan a alguien visible y tangible de alcance y llegada a nosotros, como era Judas. ¿Por qué? Porque Judas era del círculo interno, íntimo de Jesús. Alguien que pudiese llegar, alguien que tuviera una llegada. El diablo sabe a quién usar para llegarte. El diablo sabe tus gustos. El diablo sabe a qué Judas elegir y escoger y poner para tu tropezadero. El diablo sabe de qué manera se pueden romper las defensas y entrar a los círculos más interiores e íntimos de tu persona. Para allí adentro y cerca hacer el daño para el cual Él ha venido. Como ya dijimos, Él viene a matar, Él viene a robar y viene a destruir. ¿Decimos amén? Levantamos nuestra mano y decimos, Señor, guardame. Tenés que estar muy atento.
A veces estás mirando el mundo natural y estás viendo el mundo espiritual. Cuando ves y decís, pero wow, ¿cómo me sorprende esto? ¿Cómo esto está viniendo a mí en bandeja de oro, en bandeja de plata, ¿no? Oportunidades, cosas que uno dice, ¿y esto de dónde salió? Hay gente que tiene inclinación a la droga, por ejemplo, y justo se aparece alguien y le ofrece y le quiere regalar, y de hecho lo hace, o esto, aquello, tantas cosas. Usadas las personas, los Judas, por las tinieblas. Y dice que como emisario de aquellos Judas, buscaba oportunidad. Pero Jesús no daba oportunidad. ¿Cuántos y yo tampoco quiero dar oportunidad, pastor? Dice la Biblia, no des lugar al diablo. Jesús de la primera trinchera ahora se mete en la segunda. Primera trinchera era, no dejo de servir a Dios, no dejo de cumplir mi propósito en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también su segunda trinchera, cuando la cosa se ponía peor todavía, tanto que dice el versículo 17 que llegó la noche, ¿y qué hizo Jesús? Vino Él con los 12. Hoy somos más que 12, ¿no? Dios nos libre de menos, ¿no? Aunque empecemos siendo tan poquitos. Creo que tenemos que anunciar el culto a las 9, así arrancamos 10:30 todos, ¿eh? Pero qué lindo es estar en medio de la reunión. Ahí se atrincheró Jesús, ahí se ubicó. Ahí el enemigo, no digo que no lo iba a encontrar, pero estaría Jesús en su sola sabiduría enseñándonos con su ejemplo en donde también nosotros necesitamos estar en momentos de asedio espiritual. Necesitamos estar en la grande congregación. En el servicio, en la casa donde somos invitados, donde somos necesitados y donde tenemos cosas que hacer de parte de Dios, ahí no faltaremos. Pero también en lo congregacional, allí, cuando llegó lo oscuro de la noche, versículo 17, vino Jesús con los 12. Y Jesús además, ahí en el versículo 18 nos deja ver claro que Él tenía claro los planes del enemigo. Hay de aquel que no tenga ojos abiertos y corazón entendido del mal que nos rodea y cómo entonces debemos de pararnos en este asunto, y por eso viene esta palabra tan oportunamente. De hecho, Jesús sabía los lineamientos, los movimientos del enemigo, la fuerza de las tinieblas. Era algo que no le era oculto a él. Le había sido revelado, tanto que él mismo dice, de cierto os digo, uno me va a entregar. Él sabía este tema, él tenía aprendida esta lección, no nos había salteado esta bolilla. Que nosotros no nos salteemos este pleno conocimiento que nos va a resguardar, que sepamos y no andemos como no avisados, si no avisados estamos, de que nuestras vidas corren peligro, de que alguien por ahí, alguna persona, puede venir de parte del enemigo para hacer de tropiezo. Dentro justamente de lo que el enemigo sabe bajo el estudio que haya hecho de cada uno, de cómo entrar al círculo más íntimo, como lo era Judas, alguien que tenía ingreso ahí. Pero Jesús, como ya dijimos, tenía súper claro esto y pudo decirlo. De cierto os digo que aún dijo, de vosotros uno que come conmigo me va a entregar. Pleno entendimiento y conocimiento de lo que se estaba dando, de lo que había a su alrededor, de lo que no nos tiene que dejar a nosotros bajar la guardia de ninguna manera. De hecho, te adelanto y te anuncio que esta semana que viene va a ser semana de ayuno congregacional. Todos los meses hacemos una semana de ayuno congregacional y arrancamos mañana y hasta el domingo próximo inclusive. ¿Cómo se hace? Ayunamos todos los días. Entregamos el ayuno al final de la jornada. Si puedes todos los días, mejor. Hacer mejor esfuerzo. Porque eso es lo que tenemos que hacer. No podemos ser descuidados en esto porque tenemos la revelación. Dios nos la está dando hoy, si es que no la sabíamos. Y si la sabíamos, Dios nos la está recordando. ¿Sí? Hay alguien ahí cerca, en la vuelta, en un plan del enemigo, que está buscando hacerte caer en este último lapso. Hasta el final tenés que ser fiel y tenés que estar firme porque estamos cerca de la meta. Ya viene la recompensa.
Ya viene la fiesta de Dios, ya viene la gloria, hermano. Ya viene el avivamiento, ya vienen cosas maravillosas. ¿Y nos la vamos a perder? ¿Por algo, por alguien? De ninguna manera. Y más sabiéndolo. Así que él, sabiéndolo, bueno, no lo supo solamente, sino que hizo, ¿sí?, según lo que sabía que estaba pasando, hizo lo correcto y lo que tenía que hacer. Se mantuvo en el servicio, se mantuvo en la congregación, pero sobre todo, hermano, versículo 25, de lo que él también estaba seguro y lo tenía bien claro y revelado también, que él, a pesar de todo esto, iba a llegar al reino de los cielos. ¿Por qué te lo digo? Porque en el versículo 25 revela que él lo tenía ya claro eso. Porque dijo, del fruto de la vid no voy a tomar más hasta aquel día en que lo beba con ustedes nuevo en el reino de los cielos. Él sabía que a pesar de todos estos tropiezos y estos problemas miles, él igualmente iba a llegar al destino final, al reino de los cielos. ¿Cuánto dice yo también, pastor? Bueno, dale el aplauso y decirle, con tu ayuda, Rey. Con tu bendición, Padre, lo voy a lograr. Y esta es su ayuda. Y esta es su bendición, hermano. ¿Y cómo termina esto? Como terminaba diciendo el versículo 26, con cánticos. Ahí cerquita del Monte de los Olivos, donde estaba Betania también. Pero ya estaba en el Monte de los Olivos, ya estaba bajo el manto de la unción, y el cántico y la alabanza, sabiendo que aunque nos cueste algo, aunque vengan tropiezos, sí que no serán caídas, porque sabes que el justo va a caer 7 veces, pero Dios lo va a levantar, ¿no? Pero vas a llegar al reino de Dios. Cerrá tus ojos. Pero tenés que saber todo esto, porque por algo está acá. Y si hicieron así con Jesús, lo van a hacer con nosotros. Estamos siendo buscados para ser matados. El diablo quiere matarte, espiritualmente quiere destruirte. Y cuanto más, porque sabe que queda muy poco tiempo. Falta re poquito para que nosotros veamos una gloria anunciada antemano, algo que va a ser para fiesta.